Antes de empezar te recomiendo suscribirte a este bello canal para no perderte de ningún vídeo. El miedo, para el chavo, no era la chancla de doña Florinda ni los retos de la chilindrina. El miedo era el silencio. Y ahora, el apartamento 72, donde vivía Kiko, estaba envuelto en un silencio aterrador. Kiko yacía en cama, consumido por una fiebre alta que no cedía. La tos era seca, dolorosa, y lo hacía temblar. Doña Florinda estaba desesperada, pero impotente. ¡Ay, tesoro! Necesitas la medicina de patente. Esa que solo venden en la farmacia grande. Pero no tengo ni un solo centavo. Es culpa de la chusma que atrae las enfermedades. El doctor, que había visitado la vecindad gracias a la caridad de doña Clotilde, había sido claro una infección grave. Necesitaba un antibiótico caro que valía una fortuna. Una fortuna que don Ramón no tenía, que el señor Barriga no soltaba, y que doña Florinda no podía conseguir. El chavo, sentado en su barril, escuchó la conversación. Si Kiko moría, la vecindad perdería su risa, y él perdería a su único amigo, su víctima perfecta, su compañero de juegos. No podía permitirlo. Esa noche, el chavo hizo el recuento de sus riquezas: un puñado de canicas viejas, una liga desgastada, y una moneda oxidada que no valía ni un chicle. No era suficiente. Necesitaba el dinero y lo necesitaba rápido. El tiempo se agotaba y la vida de Kiko se debilitaba con cada hora que pasaba. Se puso su gorra, que siempre le daba valor, y salió al patio. Miró hacia la calle. Sabía que afuera, en la noche oscura de la ciudad, había gente que pagaba por el trabajo. No importaba el tipo de trabajo, solo el pago. Su hambre habitual palideció ante la necesidad de salvar a su amigo. El chavo caminó por horas, sintiendo el frío de la noche en sus pies descalzos. Se adentró en la zona industrial, un laberinto de muros altos y humo gris. Finalmente, llegó a una verja de alambre oxidado y vio un letrero apenas iluminado que decía reciclador a turno nocturno. El ruido era ensordecedor: el chirrido del metal, el golpe de las máquinas. Era un nido de acero, sucio y peligroso. Se acercó a la puerta, donde un guardia enorme y malhumorado lo detuvo. ¿Qué quieres, chamaco? Aquí no es zona de juego. Vengo a trabajar. Necesito dinero para medicina. El guardia se rió, una risa seca y sin humor. Eres muy pequeño. Aquí solo trabajan hombres grandes. Pero luego, de la oscuridad, salió un hombre delgado con un cigarrillo en la boca, el patrón. Tenía ojos cansados y una chaqueta manchada de aceite. ¿Necesitas dinero, eh? Los pequeños son rápidos. Y baratos. ¿Sabes lo que es la chatarra, muchacho? Es basura. Es oro, si sabes cómo separarla. Necesito a alguien que se meta en las cintas transportadoras, donde solo los flacos pueden entrar, y separe el cobre. Es trabajo sucio y peligroso. ¿Aceptas? Sí. Lo que sea. ¿Cuánto paga? Te doy 10 pesos por cada kilo de cobre que saques. Un trabajo de 8 horas. Pero si te ven, si le dices a alguien, o si te descubren las autoridades, te juro que te rompo las piernas y las echo en el compactador. ¿Entendido? Discreción total. El chavo pensó en la fiebre de Kiko. 10 pesos por kilo. Era una fortuna. Entendido. Empiezo ahora. El patrón sonrió con desdén. Bienvenido al nido de acero, chavo. Aquí, la única ley es la del metal. El primer turno del chavo fue un infierno. Lo metieron en una habitación pequeña, polvorienta y ruidosa, con cintas transportadoras que vomitaban montañas de chatarra, metales retorcidos, plástico roto, y vidrios cortantes. Su trabajo era buscar los pequeños hilos de cobre y sacarlos. El chavo, que no tenía miedo a los fantasmas, sintió un terror real. Las máquinas eran gigantes y hambrientas. Un movimiento en falso y la cinta lo arrastraría al compactador. El olor a óxido y a aceite era nauseabundo. El patrón le dio un guante de lona roto y un cubo. Muévete. El tiempo es dinero. El chavo se arrodilló, metiendo sus manos entre el metal. El cobre era difícil de encontrar, enterrado bajo capas de óxido. Las puntas afiladas le cortaban las manos a través del guante, y la suciedad se adhería a su piel. Se sentía como un ratón en la jaula de un león.
El trabajo era agotador, mental y físicamente. El ruido le reventaba los oídos, y el miedo lo mantenía hiperalerta. En el silencio de su mente, se repitió el mantra: es por Kiko. Por la medicina. Para que no se quede callado. Las horas pasaron como una eternidad. Cuando el patrón lo sacó del turno, el chavo estaba cubierto de polvo, aceite y pequeñas heridas. Su cubo de cobre pesaba apenas 3 kilos. 30 pesos. Era un inicio patético. Mañana trabajas el doble, le dijo el patrón, entregándole los billetes arrugados. El chavo asintió, sintiendo el dolor en su cuerpo. Se puso su gorra y salió a la madrugada, caminando de regreso a la vecindad como un fantasma. El chavo llegó a la vecindad justo cuando el sol comenzaba a asomar. Se metió rápidamente en el barril, intentando ocultar el olor a metal rancio y aceite. Pero la fatiga era innegable. A la mañana siguiente, la Chilindrina lo encontró dormido a pesar del escándalo matutino. Chavo. Despierta, son las 10. Tenemos que ir a molestar a don Ramón. El chavo se despertó de golpe, sintiendo el dolor en sus músculos. No, Chilindrina. Estoy cansado. ¿Cansado? ¿De qué? Si solo te sientas en ese barril. El chavo tuvo que inventar una excusa. Es que estoy entrenando para ser luchador. Un luchador nocturno. Y los luchadores entrenan en secreto. Es muy agotador. La Chilindrina, aunque dudosa, se fascinó. ¡Ay, chavo! Un luchador. ¿Y por qué hueles a gasolina? Es el aceite de mis músculos. Para ser más fuerte. Doña Florinda salió a quejarse. Chusma. Ahora resulta que eres luchador. Seguro vas a robar las casas de la gente decente. Don Ramón, al ver el cansancio del chavo, se acercó, preocupado. Oye, chavo, ¿de verdad te sientes bien? Tienes unas ojeras muy grandes. Sí, don Ramón. Es que mi entrenador me golpea mucho. Para hacerme fuerte. El chavo se sintió mal mintiendo a don Ramón, quien siempre lo protegía. Pero no podía decir la verdad. Si don Ramón se enteraba, lo detendría, y Kiko se quedaría sin medicina. El chavo tenía un nuevo secreto. Ya no era solo el hambre. Ahora era el secreto del acero, un peso más duro que cualquier lata de comida. El chavo mantuvo el doble juego. Durante el día, era el niño juguetón y hambriento de siempre. Por la noche, era el esclavo del cobre, trabajando 8 horas de trabajo pesado y peligroso. El patrón se dio cuenta de su velocidad y lo movió a una zona más peligrosa, el foso de la maquinaria pesada, donde las piezas se movían sin control. Si eres rápido, sacas el doble de cobre. Y si eres lento, te sacamos a cucharadas. El chavo trabajaba como un autómata, impulsado por el recuerdo de la tos de Kiko. Se cortaba constantemente, las heridas se infectaban con el aceite, y el dolor se convertía en su compañero. El chavo hacía un cálculo diario. Después de una semana, solo había reunido 100. Necesitaba otra semana. El patrón, en un acto de crueldad, lo obligó a trabajar 12 horas. El chavo no tenía opción. Una noche, mientras estaba metido en la cinta, la máquina se aceleró sin previo aviso. Una pieza de metal gigante pasó rozando su cabeza. El chavo gritó, un grito que nadie escuchó sobre el ruido de la fábrica. El patrón lo sacó de un tirón. Tienes suerte. Si vuelves a gritar, te dejo adentro. Recuerda, nadie te va a buscar aquí. El chavo, temblando, regresó a su trabajo. La realidad de la fábrica era más cruel que cualquier castigo de la vecindad. Aquí, la vida no valía nada, y solo el cobre importaba. Una tarde, el chavo estaba tan exhausto que se durmió en una acera de varias cuadras de la vecindad. Tenía las manos llenas de heridas cubiertas de cinta adhesiva sucia y un olor a metal. La Chilindrina, que lo había seguido por curiosidad, lo encontró allí. Chavo. Despierta. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan sucio? El chavo se despertó, aterrorizado. Chilindrina. No me sigas. Es parte de mi entrenamiento secreto. La Chilindrina vio algo que la asustó: los billetes que el chavo tenía escondidos en el bolsillo de su pantalón. ¿Y de dónde sacaste tanto dinero? ¿Robaste? Le voy a decir a mi papá. No, Chilindrina, por favor. Te juro que no robé. Es para Kiko. El chavo, al borde de las lágrimas, le contó solo una parte de la verdad. Kiko se va a morir si no tiene esa medicina.
Y este dinero lo gané en un trabajo muy duro. Prométeme que no le vas a decir a nadie. Si alguien se entera, el patrón me va a matar. La Chilindrina, al ver el dolor en el rostro del chavo y el nombre de Kiko, se ablandó. Ay, chavo. Nunca habías hecho algo tan tonto por Kiko. Pero está bien. No le diré a nadie. Pero tienes que dejar ese trabajo. Te vas a morir tú primero. Solo 2 días más. Prometo que me voy. La Chilindrina abrazó a el chavo, sintiendo el olor a óxido y a miedo. El chavo, que nunca era tocado con ternura, se sintió consolado. El secreto era ahora de 2. Y el trabajo nocturno afectó el comportamiento diurno del chavo. Estaba tan cansado que ya no tenía fuerzas para jugar, ni siquiera para sentir el hambre voraz de siempre. Lo único que le importaba era guardar el dinero. Una mañana, doña Florinda, compadecida por la enfermedad de su hijo, le dio una torta de jamón al chavo. Toma, chusma. Cómetela. Hoy no tengo cabeza para golpearte. El chavo tomó la torta. Era la torta perfecta, caliente, con mayonesa y jamón. La mordió, saboreando el paraíso. Pero luego, se detuvo. Si se comía la torta, no tendría hambre, y la falta de hambre le daría sueño, y el sueño lo haría lento en la fábrica. Además, si usaba el dinero de la torta para comer, el dinero de la medicina se agotaría. El chavo, con la voluntad más grande de su vida, guardó la torta en su barril. Iba a esperar a la noche, después del turno, para comerla. La torta se convirtió en su recompensa, su luz al final del túnel de metal. Esa noche, mientras trabajaba, el hambre regresó con fuerza. Pero el recuerdo del sabor de la torta y la urgencia de Kiko lo mantuvieron despierto. Se dio cuenta de que su sacrificio no era solo de tiempo y energía, sino de su placer más fundamental. El patrón lo vio trabajar con una intensidad inusual. Vaya, flaco. Parece que hoy te inyectaste café. Sigue así, y te daré un bono. El chavo sonrió. El bono era la torta de jamón que lo esperaba. Don Ramón se dio cuenta de las heridas del chavo y de su comportamiento extraño. Estaba preocupado. Chavo, esos golpes no son de luchador. Tienes cortes muy feos. ¿Quién te está pegando? El chavo, para proteger su secreto, tuvo que mentirle a su protector. Fui al mercado, don Ramón. Y un perro rabioso me atacó. Me defendí con una lata. Don Ramón sintió pena. Ay, chavo. Debiste decirme. Don Ramón le dio a el chavo un poco de alcohol y vendas que había guardado. Pero el chavo no quería usarlas, temiendo que el patrón se diera cuenta de que estaba siendo cuidado. Esa noche, don Ramón siguió a el chavo. Quería protegerlo del supuesto perro rabioso. Vio a el chavo llegar a la zona industrial y entrar por la verja. Don Ramón se sintió aliviado. El chavo no estaba en peligro. Pero luego, don Ramón escuchó el ruido de las máquinas y se dio cuenta de la verdad. Vio la sombra del chavo, moviéndose frenéticamente dentro de la fábrica, rodeado de chatarra. Don Ramón sintió un escalofrío. El chavo no estaba jugando. Estaba trabajando en un lugar de explotación, arriesgando su vida. Don Ramón regresó a la vecindad, con el corazón roto. No podía confrontar a el chavo, porque sabía que lo hacía por necesidad. Pero no podía dejarlo morir. Tenía que intervenir sin revelar que sabía la verdad. Don Ramón elaboró un plan silencioso y doloroso. A la mañana siguiente, cuando el chavo estaba durmiendo, don Ramón se acercó al barril. Sacó la torta de jamón guardada y la reemplazó por una bolsa llena de monedas, la cantidad exacta que le faltaba al chavo para las medicinas de Kiko. Era su propio dinero, ganado vendiendo los últimos cachivaches que le quedaban. Dejó una nota pequeña y arrugada. Decía: el entrenador te da tu bono. No lo gastes. Y no vuelvas al gimnasio. Estás suspendido. Cuando el chavo se despertó, encontró el dinero. No era la torta, pero era el fin de su infierno. Contó los billetes. Era suficiente. Salió corriendo a la farmacia. Compró las medicinas, sintiendo un alivio inmenso. Corrió de regreso y se las dio a doña Florinda. Aquí están, doña Florinda. Es para Kiko. Doña Florinda, al ver la medicina, rompió en llanto. Ay, chavo. Un milagro. Eres un ángel. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Me lo dio mi entrenador. Fue mi bono. El chavo se sintió aliviado. El secreto estaba a salvo.
Pero esa noche, el chavo regresó a la fábrica. Tenía que ir por su última recompensa, la torta de jamón. El patrón lo esperaba, furioso. Flaco. Tienes suerte de que regresaste. Tu reemplazo huyó. Trabajas el doble. No, señor. Vengo por mi última cosa. El chavo se metió en la zona de chatarra. No buscó cobre. Buscó el lugar donde había escondido su torta de jamón. La encontró, seca y dura, pero intacta. El chavo la mordió. Ya no sabía a jamón, sino a metal y a sacrificio. Se fue de la fábrica. Nunca regresaría. Al día siguiente, Kiko se había recuperado. Salió al patio, con la cara pálida pero con su risa intacta. Chavo. Estoy curado. Gracias a mi mami. Y a la medicina. El chavo se sintió feliz. El sacrificio había valido la pena. Más tarde, la Chilindrina le preguntó a don Ramón. Papá, ¿de dónde sacaste el dinero para el chavo? Yo lo gané. Vendí mi reloj de mi abuelo. El chavo no podía seguir trabajando en esa fábrica. Se iba a morir. La Chilindrina se abrazó a su padre. Eres el mejor papá, papá. El chavo se acercó a don Ramón. Le entregó un trozo de cobre pulido. Tome, don Ramón. Es para que tenga algo de mi trabajo. Y gracias por la torta. Estaba dura, pero era la mejor torta del mundo. Don Ramón entendió que el chavo sabía la verdad. No dijo nada, solo le dio un abrazo. Siempre serás mi campeón, chavo. Ahora, a jugar. Esa tarde, el chavo se sentó en su barril, comiendo las sobras de su torta de jamón. El miedo, el dolor, el metal y el secreto habían quedado atrás. Kiko se rió, doña Florinda gritó, y la vecindad volvió a ser el nido de locura y amor que siempre fue. El chavo había salvado a su amigo, y en el proceso, había encontrado un tipo de fuerza que solo se forja en el sacrificio silencioso.